El miedo es un instinto primario, una sensación desagradable que muchas personas contemporáneas pagan por vivirla más de una vez, donde el horror y la deshumanización son algunos medios por los cuales tratan de sugestionarse. Actualmente a toda obra que provoque este sentimiento se le ha dado un género en todos los medios donde aparece, donde normalmente se le conoce como terror, con sus debidas variaciones de nombre por supuesto para cada uno de ellos. Es un género popular, es decir, puedes ir y ver la cartelera de cine ahora mismo y notarás que hay más de una película de este género. Es más, ve y hazlo. Y luego ven y dime si alguna de ellas valdrá la pena recordar en un futuro. El género se ha descuidado tanto así que puede decirse que se está pudriendo lentamente, con la copia de la copia de la copia, optando por los sustos fáciles, con ruidos fuertes y esperando a ver la próxima cosa que volverá a salir para darnos otro susto. Y esto ocurre no porque no haya una solución, sino porque las productoras saben que la película genera ganancias, de igual manera sin importar la calidad. Por lo que no se toman la molestia de innovar, ni siquiera tratan de ser sutiles a la hora de robar ideas. Y esto no solo pasa en el cine, sino también en los videojuegos. Y sí, ya sé que afortunadamente en la literatura esto no ocurre. Pero a ver qué hacen cuando se mueran estos tres. Esta decadencia ha sido tan grande que alaban obras que solo usan clichés y los toman como si fuera la llegada del salvador del género. Y no me malentiendan, hay quienes usan estos clichés a modo de parodia o referencia, como es el caso de las películas de Scream. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back, because you won't be back. I'm getting another beer, you want one? Yeah, sure. Y La Cabaña del Terror. Oh, shit. Por poner algunos ejemplos, ya que para asustarnos no se necesita crear nada nuevo, sobre todo en un género tan explotado como es este. Es decir, hay temáticas que se repiten, pero pueden verse frescas por medio de una nueva perspectiva. Pero ya llegaremos a eso. Así que en este momento, vamos a ver lo que hizo grande a los grandes, y quiénes fueron los que no inventaron nada, pero sí aportaron todo para marcar tendencia en el género, y con ella una oleada de obras que le seguirán. Así que vamos desde el principio. La creación por generar miedo existe a la par de la existencia del hombre. Es decir, las primeras piezas de arte eran rocas afiladas e imágenes violentas y grotescas dibujadas en las cavernas. Posteriormente, tiempo más adelante, está el que sería el entretenimiento más antiguo conocido del horror. Los coliseos romanos, donde los gladiadores se enfrentarían entre sí hasta mutilarse, todo para satisfacer el apetito por la violencia y derramamiento de sangre que exigían los espectadores. Una exigencia que se repetiría más tarde con torturas y ejecuciones públicas por parte de la Santa Inquisición. Si bien esas formas de entretenimiento que hoy en día ya no se pueden replicar debido a un cambio de moral en la sociedad, bueno, por lo menos no se pueden replicar de manera legal que digamos, pero nuevamente, volviendo al tema, nos adelantaremos un poco a lo que es el verdadero origen del terror como lo conocemos, que se encuentra dentro de la literatura del siglo XVIII con la novela gótica, donde nacerían los monstruos que todos conocemos y serían pioneros de los géneros que aún existen. Tal es el caso de los vampiros, demonios, hombres lobos y cuerpos reanimados, todos creados de miedo e ignorancia de aquella época, pero no sería hasta el siglo XIX para ver las primeras verdaderas obras, como lo serían los escritos de Edgar Allan Poe, quien daría más realismo y las convertiría en fábulas psicológicas, abandonando las criaturas infernales y castillos medievales. Este autor sería la inspiración para muchos otros que hoy en día conocemos, entre ellos Howard Phillips Lovecraft, quien dio una gran revolución al terror al tomar el sufrimiento de los protagonistas ya visto en las historias de Edgar Allan Poe y le agregaría amenazas que vendían desde más allá de las estrellas, dejando a la humanidad como una especie irrelevante dentro del cosmos y que solo está de paso en la Tierra. Muchos cineastas y autores modernos aceptan que sin sus escritos el género no sería lo mismo. Otros medios de entretenimiento que surgen con el pasar del tiempo también cuentan con obras de terror desde su nacimiento. Tal fue el caso del cine, cuya primera obra de terror en estrenarse sería... No fue Nosferatu, sino La Mansión del Diablo, cortometraje de apenas 4 minutos en el que se mostraban las criaturas ya conocidas en los relatos góticos, con la novedad de poderlas ver en lugar de solo imaginarlas.
Poco a poco la pantalla grande reviviría aquellos relatos y novelas e inclusive agregaría nuevas criaturas al ya extenso catálogo, naciendo así el cine clásico de terror, que a pesar de ser una temática muy fuerte para la audiencia de la época, contaba con sus límites, no solo en cuanto a efectos especiales, sino también el uso de la violencia gráfica, la cual era inexistente, ya que cuando la escena sugería un ataque o muerte de una víctima, la cámara giraba hacia la pared. Pero en 1963 vino un cambio fílmico muy grande, la violencia explícita. Con la película Bloodfish, la verdadera primera película gore. Y con ella vino un montón de directores que querían experimentar con ese estilo. Sin recursos, sin equipo humano, sin el capital económico, e inclusive sin tiempo, pero con las ganas de contar una historia. Todos ellos supieron vencer las adversidades y producir sus obras. Claro, que no por eso tienen que ser obras buenas. Ese tipo de películas se le llaman películas basura, producciones sin recursos que acaban simpatizando con algún público, al no tener prejuicios y no tener pretensiones. Como los coliseos romanos que mencioné, le dan al público lo que quieren ver. Se podría decir que esas películas son la cima en cuanto a creatividad a la hora de producir se refiere, ya que nacen de la limitación del espacio y de los materiales que cuentan en ese momento. Y la verdad me gustaría detenerme a hablar de esto, pero sería expandirme en un tema que si bien demuestra mucho la industria, poco aporta al género del que hablamos. Así que veamos realmente dónde fue que el terror decayó. En los 70s, la violencia ya no era una novedad, sino más bien un requisito junto al sexo. Se hacían funciones dobles, donde en su mayoría asistían jóvenes. Pronto los productores se dieron cuenta de esto y empezaron a hacer a los protagonistas más jóvenes. Así se creó el subgénero del slasher, donde películas como La Masacre en Texas y Halloween serían las primeras en dar la salida. Bueno, supongo que aquí no hace falta que dé más ejemplos, ya todos conocen ese tipo de películas, y es porque aquí es donde el género se atoró. El slasher no es más que una propuesta norteamericana de otro subgénero, llamado el giallo. Son adaptaciones planas hechas solo por tendencia popular, donde se extrae la temática, pero sin el contexto. Pero no todo estaba perdido. La gente se aburría de ese tipo de películas y a finales de los 90 la renovación vino del otro lado del mundo, en Japón, ya que la gente notó que se hacían películas de calidad e innovaciones temáticas, además atractivas para todo el público. Al ser Japón una cultura milenaria, aislada con sus propias leyendas, dio un aire fresco a todo lo que ya se había visto antes. De ahí que siempre se hable de las buenas que son las películas de terror japonesas. Aunque en los videojuegos la historia ha sido similar. Se empieza con el pie derecho. En los 90 se pone el pie izquierdo para tener un paso firme. Pero lamentablemente en ese paso acaba cayendo. Aunque el survival horror también logró innovar fuera de su medio, como por ejemplo Resident Evil, quien logró darle un giro a los zombies al dejar las maldiciones vudú por un virus y así poner de nuevo a los zombies en los ojos de los espectadores. También tenemos al aclamado juego Silent Hill, quien fue capaz de generar un terror psicológico, además de hacer una perfecta mezcla entre dos culturas que han logrado aprovechar el género. Un juego asiático que usa terror norteamericano, inspirado en obras como las de David Lynch. De ahí en adelante, los demás juegos solo han tenido innovaciones de mecánicas apenas notables, ya que no hay un obstáculo técnico a vencer como antes. Ahora lo único que puede ser un impedimento es si la gente compra tu juego o no. Como pudieron notar, no vengo a hacer una crítica al género o a decir que en mis tiempos todo era mejor, sino a demostrar que el terror siempre ha estado ahí, evolucionando, ya que nuestras preocupaciones cambian con el tiempo. Lo que a un ser neandertal temía, hoy no provoca ningún sentimiento en una persona. Y es también cierto que los límites existen para todo, existen los imposibles, pero justo te acabo de dar ejemplos de gente que logró ir más allá. En un mundo donde todo ya fue inventado, tomaron lo ajeno y le agregaron algo de su identidad. El terror nunca morirá mientras haya quien lo impulse y aporte algo. Todo este género se ha hecho de manera colectiva, con gente que logró abrazar la sensación más desagradable que puede existir, y cuando ¡sustos que dan gusto! La creatividad es donde más sale a relucir, la creatividad de saber espantar. Gracias por ver el video hasta el final. Como ya dije, este es un video para el primer concurso de Colectivo Espiral. Estoy muy orgulloso del material que acabo de enseñarles, aunque debido al tiempo y que justo hoy, el día que estoy diciendo esto y estoy grabando esto, es el último día para subirlo, podría haberlo hecho mucho mejor. Aunque estoy muy halagado de que los youtubers que suelo frecuentar
y un periodista al fin sufrirán una inversión de papeles y verán un video mío, aunque sea por puro compromiso. Bueno, nuevamente gracias por ver y hasta luego. Por cierto, pronto subiré el video de Ratchet.